día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende con Checho. Vamos a mirar el siguiente problema. Dice, las hojas DIN se fabrican de diferentes tamaños y vienen referenciadas desde A0 hasta A8, siendo A0 la más grande. Al dividir una hoja A0 por la mitad, se obtienen dos hojas de tamaño A1. A su vez, al dividir una hoja A1 por la mitad, se obtienen dos hojas A2, y así sucesivamente. Si se sabe que el largo y el ancho de la hoja A0 son proporcionales al largo y el ancho de las hojas A1. A. ¿Cuál es la razón entre el largo y el ancho de cualquier hoja de tipo DIN? B. Si el ancho de una hoja de tamaño tipo DIN A0 mide 841 milímetros, ¿cuánto mide su largo? Listo. Entonces, pues acá, digamos que esta hoja que tengo acá, aquí la que tenemos dibujada, es una hoja de tipo A0. ¿Listo? Nos dice que si esa hoja la dividimos en dos, vamos a dividirla en dos acá. No sé, vamos a suponer que la mitad sería esta. O sea que esta hoja que tenemos acá y esta hoja que tenemos acá ya quedaría de tipo ¿qué? A1, ¿cierto? A1 y A1. ¿Sí? Listo. Si dividimos esta hoja en dos, vamos a suponer que esta es la mitad. Si dividimos esa hoja en dos, nos quedaría ¿qué? Nos quedarían dos hojas de tipo A2. ¿Sí? Si dividimos la hoja A2 en la mitad, vamos a suponer que ahora dividimos esto en la mitad, nos quedaría ¿qué? Dos hojas de tipo A3. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar a la hoja ¿qué? A8. ¿Listo? Esto es lo que nosotros tenemos acá. O sea, estamos haciendo como la partición de la hoja de tipo A0 hasta llegar a la hoja de tipo A8. Ahora, lo que quiero hacer para mirar, digamos, los lados de esta hoja, pues en este caso no nos están dando las dimensiones. Entonces voy a decir que este para mí es el ancho. Vamos a decir que X es el ancho. No sé cuánto mide, por eso le doy el valor de X. Y de aquí hasta acá abajo, este sería el largo para mí. ¿Listo? El largo. Entonces, la hoja entonces miremos acá. Una hoja de tipo A0 tiene, vamos a poner acá, tiene X como largo, como ancho, perdón, ancho. Tiene X como ancho y Y como largo. ¿Listo? Ahora miremos qué dimensiones tendrá una hoja A1. ¿Sí? A1. Como nosotros vemos acá, digamos la hoja A1 fue que, o más bien sale de dividir la hoja A0 en la mitad, ¿cierto? En este caso en la mitad. O sea que, ¿qué dimensiones va a tener esta hoja que tengo acá? Si vemos, esta dimensión se mantiene. Esta dimensión sería para mí, ¿quién? Sería X. O sea, esta dimensión que tengo de aquí hasta acá sería para mí X. Pero vemos de que esta dimensión que tengo acá ya no va a ser la misma Y. ¿Por qué? Porque la Y es todo esto que tengo de aquí hasta aquí. Pero como la Y la estamos dividiendo entre dos, o sea que esta dimensión se va a llamar Y medios. ¿Sí? ¿O por qué Y medios? Porque lo estamos dividiendo entre ¿qué? Entre 2. ¿Listo? Pero si nosotros miramos la hoja de esta forma, pues no es semejante a esta, digamos, a esta hoja de tipo A0. ¿Por qué no es semejante? Pues porque acá vemos de que este lado, digámoslo acá, vendría siendo para mí ahora el largo
y este lado que tengo acá vendría siendo para mí el ancho. ¿Por qué? Porque debe tener precisamente la misma figura o que sea semejante a este. Entonces, para que se vea como mejor, pues cortemos la figura y miren y la pegamos bien. Listo, entonces esta sería la figura que tengo acá. Vamos a darle la vuelta, pues tendría que parar la hoja, o sea que ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma. Entonces, ¿quiénes serían las mire que ya es semejante esta hoja de tamaño, o más bien de tipo A0 a esta hoja de tipo A1. ¿Quién sería para mí el largo? El largo, dijimos que cuánto vale aquí, el largo es el mismo que tengo acá, o sea que X sería para mí el largo. ¿Y quién sería para mí el ancho? El ancho sería Y medios, ¿sí? O sea, el ancho sería Y medios. O sea que eso hay que escribirlo acá. O sea que estamos hablando aquí de ancho, o sea que el ancho sería Y medios, el ancho, y X sería para mí el largo. ¿Listo? Sería para mí el largo. Estas particiones las tendría que hacer ¿para quién? Para la hoja A2, para la hoja A3, para la hoja A4, para la hoja A5, para la hoja A6, así sucesivamente. ¿Listo? Hagamos el análisis con la hoja A2, a ver qué pasaría. ¿Listo? O de tipo A2. La hoja A2 o de tipo A2 sale de ¿qué? De coger esta A1 y dividirla entre ¿quién? Y dividirla entre 2. O sea que vamos a coger y vamos a dividirla entre 2. Entonces vamos a suponer que quedó ahí dividida en 2. O sea que esta hoja que tenemos acá ya sería de tipo ¿qué? A2 y A2. ¿Listo? Miremos las dimensiones que tiene esta hoja A2. Si ustedes se dan cuenta, este lado se mantiene. Este lado, ¿cómo se llama para mí? Y medios. O sea, este lado se llama Y medios. Pero este lado que tengo acá no se mantiene. ¿Por qué? Porque este lado es la mitad de todo esto. Es la mitad que tenemos acá, ¿cierto? O sea que si de aquí hasta aquí mide X, ¿cuánto me diría la mitad? Es X sobre ¿qué? Sobre 2. ¿Sí? Sería X medios. Listo. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar otra vez la imagen. Y pues le vamos a dar la vuelta, o vamos a girarla más bien, para que podamos analizar cómo serían las dimensiones. Si lo tomamos de esta forma, mire que ya esta hoja de A2, esta hoja 2 es semejante con la hoja A1, ¿sí? Con la hoja A1, y también es semejante con la hoja que A0. ¿Listo? Entonces, ¿qué dimensiones tiene acá esta hoja A2? Esto dijimos que sería ¿cuánto? X medios. O sea que X medios vendría siendo para mí el ¿qué? El ancho. Y esto ¿cuánto mide? Aquí por aquí dijimos que ¿cuánto es? Y medios. ¿Listo? O sea que para la hoja A2, ¿quién sería para mí el ancho? El ancho sería X medios. El ancho. Y el largo sería para mí ¿quién? Y medios. Vamos a tomarle el mismo color. Sería Y medios, largo Y medios. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos que seguir haciendo este mismo análisis hasta llegar vuelvo y le digo, hasta llegar a la hoja A8. ¿Listo? Hagámoslo con otra hoja más y así nos damos cuenta cómo serían las demás o las dimensiones de las demás hojas. ¿Listo? Volvemos, hacemos lo mismo que tengo acá. Dividimos esta hoja A2, la dividimos entre ¿quién? Entre 2. ¿Sí? O sea que aquí la partí, digamos, entre 2, o sea que estoy diciendo que esta hojita que tengo acá es de ¿qué? De A3 y de tipo A3.
¿Listo? Yo sé que pues hay mucha escritura ahí, pero por eso voy como despacio ahí. ¿Qué dimensiones? Mire que esta dimensión que tengo acá, esta que estoy mostrando acá, se mantiene. Esta se mantiene, mire. ¿Cómo se llama esta dimensión? X medios. Esta se mantiene. Pero esta no se mantiene. ¿Por qué no se mantiene? Porque esta es la mitad de todo esto. Esta sería la mitad de todo esto. Pero mire que de aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Y medios. Pero como le estamos sacando la mitad, o sea que la mitad de y medios sería y cuartos. Y cuartos. ¿Listo? Cortemos la imagen. Y le damos la vuelta, o la giramos más bien, para ver cómo serían las dimensiones. Cómo serían las dimensiones de esa hoja. Si le damos la vuelta acá, o la giramos, ¿qué dimensiones tendría? Mire que esta hoja ya es semejante con la hoja A2, ya es semejante con la hoja A1 y es semejante con la hoja A0. ¿Listo? ¿Qué dimensiones tendría esta hoja A3? Miremos acá. Esto que tengo acá, dijimos que es ¿cuánto? ¿Y qué? Y cuartos, que vendría siendo para mí el ancho. Y esto que tengo acá, bueno, aquí démosle la vuelta a esto, X medios, se mantuvo. O sea que este sería el largo. ¿Listo? O sea que para la hoja de tipo A3, ¿quién sería para mí el ancho? El ancho sería ¿quién? Sería Y cuartos. O sea, Y cuartos sería para mí el ancho. Y el largo sería X medios. El largo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un momento acá. Si ustedes se dan cuenta, entre la hoja A0 y la hoja A2, el ancho depende de quién? De X, ¿cierto? Y el largo depende de quién? De Y. Entre la hoja A1 y la hoja A3, el ancho depende de quién? De Y. Y el largo depende de quién? De X. ¿Listo? Entonces, vemos de que, digámoslo así, que para las hojas pares, el ancho va a depender de X y el largo va a depender de quién? De Y. Pero para las hojas impares, digámoslo así, de la A1 a A3, el ancho va a depender de Y y el largo va a depender de quién? De X. ¿Listo? Como para mirar esa analogía que hay ahí entre ese tipo de hojas. Listo, entonces acá esto que tenemos aquí en la parte de arriba es precisamente los datos que teníamos de haber, digamos, mirado las dimensiones de las hojas A0, A1, A2 y A3. ¿Listo? Entonces, acá debajo de esta raya, digámoslo así, ya está como más organizado. Nosotros nos damos cuenta de que, bueno, ya dijimos ahorita de que A0 y A2, el ancho depende de X y el largo depende de Y. ¿Listo? Por eso es que, como dijimos anteriormente, los pares o las hojas pares las tomamos como en la primera columna y las hojas impares las tomamos en la segunda columna. ¿Listo? ¿Por qué las impares en la segunda columna? Porque mire que A1 y A3, el ancho depende de quién? De Y y de Y. Y el largo depende de X y de X. Por eso es que lo tomamos de esa forma. Listo, vamos a mirarle la lógica a las dimensiones de las demás hojas que tenemos acá. Si nos damos cuenta de esta hoja, o más bien de esta dimensión a esta dimensión, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron a esta dimensión y la dividieron entre ¿quién? Entre 2. ¿Listo? O sea que la dimensión que hay de aquí hasta aquí también hay que dividirla entre ¿quién? Entre 2. O sea que sería X cuartos. Lo mismo hacemos con la dimensión que hay de aquí hasta aquí. O sea que si dividimos esto entre 2, me daría X octavos. Y pues si dividimos esto entre 2, nos daría, si dividimos X octavos entre 2, me daría X
16avo. Lo mismo pasaría con respecto al largo, ¿sí? Si dividimos entre 2, a y lo dividimos entre 2, me daría y medios. Si dividimos entre 2, me daría y cuartos, perdón, aquí sería y cuartos. Si dividimos entre 2, me daría y octavo. Y si dividimos entre 2, me daría y 16avo. ¿Listo? O sea, cada vez vamos dividiendo entre 2. Miremos qué pasaría aquí con respecto a las hojas impares. Lo mismo hacemos acá. Mire que acá, de aquí hasta aquí, le sacaron la mitad, ¿sí? O sea que acá, para el siguiente, también hay que sacar la mitad. La mitad de y cuartos sería y octavos. Y pues la mitad de y octavos sería y 16avo. ¿Listo? Si miramos para el largo, es exactamente igual. A esta dimensión la dividieron entre 2, o sea que a la siguiente también la van a dividir entre ¿qué? Entre 2, o sea que esto me daría x cuartos, y a la última pues nos daría x octavos, ¿sí? Porque dividimos entre 2. Y ya tendríamos las dimensiones de las demás hojas. Acá teníamos las dimensiones de la hoja de tipo A0 a la tipo A3, y acá, digamos, miramos de simple lógica para poder analizar cómo serían las dimensiones de las demás hojas hasta llegar a la dimensión de la hoja de tipo A8. ¿Listo? Entonces estas serían las dimensiones. Miremos acá, que acá ya tenemos las figuras, o más bien tenemos las hojas. ¿Listo? Entonces, la hoja A0, A1, A2, A3, hasta llegar a la hoja A8. La A, aquí la tomé como el ancho y el L como el largo, para cada una de las hojas. Listo, entonces miremos qué es lo que nos preguntan acá. Dice, ¿cuál es la razón entre el largo y el ancho de cualquier hoja de tipo DIN? Entonces, la razón entre el largo y el ancho, o también puede ser entre el ancho y el largo. ¿Listo? Entonces, la razón para esta hoja, digamos para la hoja de tipo A0, la razón podemos decir aquí que sería x sobre y, o sea, el ancho dividido en el largo. ¿Cómo sería la razón para la segunda hoja? La segunda hoja, pues la razón para la bueno, coloquémoslo en un solo color. Para el A1, pues la razón dijimos que sería el ancho sobre ¿quién? Sobre el largo. Para la de tipo A2, no lo tomemos aquí como igual, tomémoslo aquí que esa es la razón. Esa es la razón. Ahora, ¿cómo sería la razón para la de tipo A2? Tomémoslo como una flechita, o sea, sería el ancho sobre ¿quién? Sobre el largo. Aquí lo mismo, para la 3, el ancho que sería y cuartos sobre el largo que sería x medios. Para la de tipo 4, el ancho que es x cuartos sobre el largo que es y cuartos, ¿sí? Para la de A5, que sería y octavos sobre x cuartos. Para la de A6, hagámoslo por aquí porque no nos cabe, sería el ancho sobre el largo. Hagámoslo por acá para la 7. Para la 7 dice que es el ancho. Esa es la razón. ¿Listo? Y para la hoja de tipo 8, A8, sería el ancho sobre el largo. También hubiéramos podido haber colocado el largo sobre el ancho, ¿sí? Aquí pues tomamos fue el ancho sobre el largo, pues porque lo tenemos de esta forma. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo esta pregunta, que cuál es la razón entre el largo y el ancho de cualquier hoja de tipo DIN. ¿Listo? Ahora me dice, si el ancho de una hoja de tamaño tipo DIN A0 mide
841 milímetros, ¿cuánto mide su largo? Listo, para eso pues tenemos que jugar con las proporciones. Por ejemplo, esta A1 sale de dónde? De la hoja A0, ¿cierto? O sea que vamos a hacer la proporción de la hoja A0 con la hoja A1. La proporción, ¿quién sería? O sea, aquí lo tenemos, es como unir las razones en una ecuación. O sea, sería X sobre Y es igual a ¿quién? A Y medios sobre X. Es unir las razones que tenemos acá. ¿Listo? Pues miremos como que simplifiquemos mejor esto. ¿Listo? Acá en este caso pues podemos multiplicar en X, ¿sí? Ya que es una igualdad, es como si este X estuviera dividiendo, pasaría a multiplicar, y este Y que está dividiendo también pasaría a multiplicar. ¿Listo? O sea que si este X pasaría a multiplicar, me quedaría X por X, me daría X al cuadrado igual, y este Y pasaría a multiplicar, me quedaría Y por Y, me quedaría Y al cuadrado sobre 2, ¿sí? Quitemos esta fracción, este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, o sea que me quedaría 2x al cuadrado igual a y cuadrado. ¿Listo? Miremos ahora la proporción que hay entre A1 con A2. ¿Quién sería para mí A1? Mírenlo acá. El A1 sería y medios sobre x. ¿Igual a quién? ¿Por qué la comparo con la A2? Porque esta A2 o esta hoja A2 sale de ¿dónde? Pues de la hoja A1, ¿cierto? De haber dividido en dos partes. ¿Listo? O sea que la razón de A2 vendría siendo ¿quién? X medios sobre Y medios. Si nosotros digamos quitamos esas fracciones, lo mismo, aquí podemos multiplicar en ¿qué? En X, ¿cierto? O sea que esto me daría Y medios por Y medios, me estaría dando Y al cuadrado sobre 4, y X por X medios me daría X al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Que si digamos queremos quitar estas fracciones, pues acá en este caso este 4 que es más grande que el 2, porque y el 4 es divisible entre 2, por eso pasamos mejor el 4. O sea que y cuadrado va a ser igual a 4x cuadrado sobre 2, y si dividimos me quedaría y cuadrado va a ser igual a 2x al cuadrado. ¿Qué vemos? De que esta ecuación que tenemos acá es exactamente igual a esta que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos acá. ¿Listo? Si nosotros hacemos la proporción de A2 con A3, tenemos que llegar a esta misma ecuación. ¿Listo? Tenemos que llegar precisamente a esta misma ecuación. Hagámosla y ya ya no tendríamos que hacer las demás proporciones. Para A2 ¿quién vendría siendo? X medios sobre Y medios. Y para A3 lo tenemos por acá. Y cuartos sobre X medios. Sobre X medios. ¿Listo? Hagamos multiplicación en X. O sea que esto me quedaría X medios por X medios, me daría X al cuadrado sobre 4 igual, y Y medios por Y cuartos me daría Y al cuadrado sobre 8. ¿Listo? Pasemos este 8 que es más grande, y pues porque 8 se puede dividir entre 4, a multiplicar. Si está dividiendo vas a multiplicar, o sea 8x al cuadrado sobre 4 es igual a Y al cuadrado. ¿Listo? O sea que 8 dividido entre 4 me daría 2, x al cuadrado igual a Y cuadrado. Y miren que acá volvemos y llegamos a esta misma ecuación. Aquí en este caso pues lo tenemos al contrario, pero es exactamente la misma, y pues también es exactamente esta misma. O sea que si hacemos la proporción entre las demás, o sea entre A3 con A4
también entre A4 con A5, entre A5 con A6, entre A6 con A7, entre A7 con A8, vamos a llegar a esta misma expresión. Listo, y para terminar el ejercicio o el problema, nos dice que si el ancho de la hoja de tamaño tipo DIN A0 mide 841 milímetros, ¿cuánto mide su largo? Esta expresión la encontramos de las proporciones que hicimos anteriormente. ¿Por qué tuvimos la necesidad de sacar esta expresión? Porque en este caso, digamos que esta es la hoja de tipo A0, dijimos que el ancho era X y el largo es Y, ¿sí? Y precisamente esta expresión que nosotros encontramos depende de X y de Y. ¿Listo? Entonces acá nos dice que el ancho, o sea, el ancho es de ¿cuánto? De 841 milímetros. El ancho para mí es X, o sea que X es igual a 841 milímetros, o sea que sería solamente reemplazar, o sea que Y cuadrado va a ser igual a 2 por 841 elevado al cuadrado. ¿Listo? Si nosotros queremos despejar Y, pues ¿qué hacemos? Le sacamos raíz cuadrada a ambos lados, sería raíz cuadrada ¿de quién? Pues de toda esta expresión que nosotros tenemos acá, 2 por 841 elevado al cuadrado, y sacamos la expresión o el resultado más bien de eso, o sea que 2 por 841 elevado al cuadrado, eso nos da 1189,35, digamos que aproximado, esto sería en milímetros. ¿Listo? O sea que las dimensiones que tiene la hoja de tipo A0 sería de ancho, el ancho sería 841 milímetros y de largo sería 1189,35 milímetros. ¿Listo? Esta expresión que tenemos acá, o los resultados más bien que tenemos, que sería el ancho y el largo, que sería X que es 841 milímetros, y Y que es 1189,35 milímetros, nos sirve para poder también encontrar las dimensiones de cualquier tipo de hoja que tenemos ahí, que sería, puede ser de tipo de hoja de A1, de A2 o de A3 o de A4 hasta A8. ¿Y por qué podemos encontrar ese tipo de hojas? Pues precisamente porque cada hoja, miren que cada hoja, lo que es cada una de ellas, depende de quién, pues depende de X y depende de Y. Esta depende de X, depende de Y, depende de X, depende de Y, así sucesivamente. Y vemos de que ya tenemos esos valores, o sea que solamente sería reemplazarlos. Listo, y terminamos con el problema. Listo, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, que encontrarán más videos con respecto al área de matemáticas.